Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Cuarto Piso. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Alexandra Bolín, que es la cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Bienvenida, Alex. Muchísimas gracias por estar aquí, por fin, en el Cuarto Piso. Gracias, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo. No, para mí es muy importante que estés aquí. Ahorita tenemos en temporada una obra que estamos protagonizando y somos varias actrices también que viene mucho al caso de lo que vamos a hablar hoy, que se llama Hablar o Morir. Y estamos varias compañeras del Frente. Quiero que nos cuentes cómo nace este frente. Para empezar, ¿qué es violencia vicaria? La violencia vicaria, la palabra vicaria significa por sustitución o por interpósita persona. Es decir, ya no te puedo dañar a ti, de manera directa lo voy a hacer a través de, y en este caso, pues obviamente, de lo más valioso que tenemos, que son los hijos. Bueno, me decías más o menos qué es la violencia vicaria, nos estabas dando un contexto y nos habíamos quedado también en que si siempre es del padre a la madre. Sí. Esta es una violencia de género, tiene tintes muy específicos que lo hacen una violencia de género. La violencia vicaria no empieza con una, digamos, si fuera una sustracción, un alejamiento, una retención del menor. La violencia vicaria puede empezar desde el noviazgo. Se puede incrementar, agravar durante ya la relación formal o el matrimonio, como lo quieran llamar, y se hace muchísimo peor, se asevera durante la separación. Digamos que es como si fuera un abuso post-separación, una violencia post-separación que parece que a veces no tiene fin. La violencia vicaria, lo que sucede muchas veces y por qué va en incremento, es cuando una mujer decide en algún momento de su relación de pareja romper con ese círculo de violencia, salirse de ese círculo de violencia, y vienen pues estas frases desafortunadas y a veces célebres, que es: si tú me dejas, te vas a acordar de mí. Ahora sí, te voy a dar. Y hacen que te acuerdas de ellos, pero para siempre, y en vez de arrepentirte dices, ay, no. Te voy a dar donde más te duele. Y empieza pues esto, lo que es una revancha y una venganza, que parece que muchas veces pues no, efectivamente no tiene fin, con ciertas aristas, con ciertas características muy peculiares a la violencia vicaria. Cuando hablamos de salirse de un círculo de violencia durante la relación, podemos hablar de cualquier tipo de violencias. Podemos hablar de la física, podemos hablar de la psicológica, de la económica, de la patrimonial, de la sexual, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando la mujer finalmente se palentona para decir se acabó, no más, pues viene la venganza. Y viene la venganza, y bueno, pues esto puede ser obviamente que a escalas demasiado extremas, feminicidios o sustracción de menores. O el felicidio. Felicidio, y eso, ¿no? Que los hijos corten un vínculo con la madre. Absoluto. A veces porque ellos mismos les metieron ideas o las diferencias que puede llegar a tener con una madre, ellos las utilizan a su favor, y son los niños los que deciden ya no tener un contacto directo con la madre, o muchas veces también, cuando son más chicos, engañados. Así es. Hemos visto en estos últimos 2 años un poco de todo, efectivamente. Lo que hemos visto, creo que más, sin embargo, es el hecho de que los niños han sido engañados en este proceso de la ausencia de la madre, indistintamente el tiempo, 1 año, 2 años, 3. Tenemos mamás que no han visto a sus hijos en 10 años. Indistintamente, cuando estos niños regresan, lo que estamos viendo pues es la confusión y el engaño. Desde tu mamá murió. Qué fuerte. Les dicen algunos, tu mamá estaba hospitalizada, tu mamá estaba internada en un psiquiátrico. Porque está loca, eso siempre la usan, ¿no? Sí, esa es como la de cajón. Tu mamá estaba loca, tu mamá estuvo en un psiquiátrico, estuvo en un tratamiento, tu mamá te abandonó, tu mamá no te quiere, tu mamá se fue con otro hombre, tu mamá jamás te buscó, tu mamá vino y aquí te depositó y te abandonó. En fin, hemos escuchado prácticamente todas las variantes, y cuando regresan los menores pues hay que hacer todo un trabajo de realización, ¿no? No es así.
Claro. La verdad fue totalmente diferente. ¿Cómo es que tú, junto con Jennifer, forman este frente? Somos 3 cofundadoras, somos Jen, Lizzie y yo. Lizzie, que se encuentra en Jalisco, Jen, Estado de México, yo, la Ciudad de México. Durante la pandemia nos sucede esto a las 3, circunstancias muy similares, y a raíz de que Jen sale público en redes de su caso, es que Lizzie y yo la contactamos desde diferentes lugares, ¿no? Una vez contactadas, y habiendo cruzado nuestras historias y viendo las similitudes y no las diferencias, porque esto parece ser un camino muy bien trazado, que después podemos platicar de eso. Entonces, viendo las similitudes de nuestras historias, algo ahí no nos checó. Para empezar, ya no estábamos solas, y eso es una de las bondades de hacer colectivos o grupos o asociaciones, el activismo. Una de las bondades es no sentirte sola, no sentirte señalada. Entonces ya no era lo mismo estar sola y decir, pero es que no hice nada, pero ¿por qué? Pero qué pena, qué vergüenza este señalamiento social, a decir, no, yo creo que estoy cayendo víctima de algo. Algo que podemos llamar un modus operandi, una forma, la verdad, de crimen organizado. Hoy en día se puede llamar, es una pandemia, y pareciera que está fraguada hasta por un sindicato, ¿no? Es un camino tan bien trazado. Entonces, al ver las similitudes de nuestras historias, es que nos ponemos a averiguar. Bueno, obviamente tenemos un chat de WhatsApp normal, nos ponemos a estudiar un poco el tema. En este caso, para mí lo que a mí se me dio natural es, voy a buscar en Estados Unidos a ver qué hay. No encuentro nada. Lo más cercano que encuentro, de que más o menos definía un poco lo que estábamos viviendo, llámese desde un término o desde un ángulo psicológico o desde un ángulo legal, no importaba, es cómo se llama esto. Y lo más cercano que encontré es el término post-separation abuse, es decir, abuso post-separación. Da la casualidad que en ese momento sale un artículo en España de un lamentable filicidio de 2 niñitas por parte de su padre. Correcto. Una mujer que había luchado incansablemente con las autoridades para que por favor la pusieran tanto a ella como a las niñas a salvo. Eso no sucedió. Mueren a manos de su padre, ahogadas. Y sale este artículo y menciona ahí violencia vicaria. Creo que en ese momento dijimos, bingo, aquí está. Buscamos un poquito en México, ya había empezado el movimiento en México unos meses antes, no mucho tiempo, unos 3-4 meses antes había un colectivo, que bueno, hoy es un colectivo hermano, que estaba empezando localmente, pero realmente pues no había el movimiento en México, no había nada, y entonces nos empezamos a empapar de información y demás. Conforme eso fue sucediendo, pues esto se fue haciendo más grande, los casos empezaron a ser más visibles, el de mis cofundadoras y demás, y entonces más mamás nos empezaron a contactar vía redes. Y el grupo de 3 se convirtió en un grupo de 50 y de 50 en 100, y ya cuando nos dimos cuenta teníamos mamás de toda la República, y había que empezar a hacer algo con esto porque estábamos llenas de información y lo estábamos entendiendo nosotras internamente, pero había que compartirla, porque si no, no iba a haber un cambio. Y cuando nos dividimos ya por estados, empezarlo a trabajar conforme se fue compartiendo la información ya hacia afuera, que es lo que llamo, la parte de la concientización, ¿no? Eran como las 3 Cs, la contención, que fue lo que primero empezó, después la concientización, hacernos de toda esta información y compartirla hacia afuera. Se abren las redes, se empieza a divulgar hacia afuera, se empieza a entender de otra manera, ¿no? Ya no es la mujer señalada, es esta mujer está siendo víctima de violencia institucional, por parte de su expareja o como sea. Y la tercera parte fue el cabildeo, porque conforme se fue haciendo la información más pública, a la gente le fue generando interés, no nada más de la sociedad civil, pero también hablemos de autoridades y demás, y conforme eso fue sucediendo, pues nos tocaron las puertas y también tocamos miles, esa es la verdad, porque ¿qué hacemos con toda esta información si no la podemos convertir en una ley? Compartirla y exacto, ustedes fueron proactivas, ustedes empezaron un movimiento que ahorita ya es ley. ¿Cómo se sienten al respecto? Porque algo que sí podemos constatar, tú y yo, y miles de mujeres, es que estos casos son muy parecidos, en esencia tienen como la misma vertiente. Lo estamos viendo ahorita, lo estamos mencionando en la obra que estoy, Hablar o Morir, porque puede parecer el guión de todas, no nada más de una persona, sino de todas. ¿Cómo pasas tú
de sufrir este problema a de repente crear este movimiento y hacerlo ley? Pues pasó de una manera un tanto orgánica y natural, tengo que confesártelo así. Nosotras no somos abogadas de ninguna manera. Pero ya con todo lo que sabemos. Sí, no. Sí, exacto. Y por supuesto no estábamos metidas en la política, pero esto nos empujó. Claramente cuando se trata de los hijos, ¿qué no haría uno? Y es algo que, bueno, yo me he ido dando cuenta conforme ha ido pasando el tiempo, porque es algo que ya se te sensibiliza el ojo, ¿no? Antes no lo veía, pero cuando ya estás sumergida en eso, ya te das cuenta de tantas cosas. ¿Cuántas causas y cuántos colectivos no hay formados por mujeres? No me refiero a que sean únicamente de mujeres. Claro. Eso es indistinto, eso no importa. Pero formados por mujeres, liderados por mujeres. Pocos, ¿no? Pues la gran mayoría de los son liderados por mujeres, porque la causa, el corazón, como que viene mucho de la mujer. Ahora, indistintamente si se unen o no se unen hombres, o si la causa es para mixta o si la causa es para mujeres, ¿no? Y yo creo que cuando cuando para una mujer se trata de sus hijos, es capaz de todo. De todo. Y yo creo que esto fue algo maravilloso que nos pasó a nosotras tres. Sin duda alguna, siempre lo decimos, y creo que lo decimos de corazón, y luego lo escuchamos como un eco de otras mamás. Si no hubiera sido por el frente, si no hubiera sido por el frente no me hubiera levantado, gracias a Dios encontré el frente. Y sí, digo, yo lo puedo constatar en mí, en mi persona, sé que mis cofundadoras también lo comparten. Si no hubiéramos hecho el frente, quién sabe de qué nos hubiéramos agarrado. Es que yo creo que es muy importante cuando uno cae en una circunstancia que es desafortunada, pues es terrible, pero ¿qué vas a hacer tú con todo esto? ¿No? O sea, eso era lo importante. Y eso es lo importante no para quedártelo. ti. Exactamente. Jen, que también tiene un caso súper mediático, tú que no has sido tan mediático, pero también que lo sabemos, tú no has visto a tus hijos. No, yo no he visto a mis hijos, yo no he tenido esa posibilidad todavía. No dejo de hacer lo propio, apegarme a la ley, he tratado de cumplir con todo. Me he bajado del ring y me he subido del ring las veces que han sido necesarias, y aún así no he podido ver a mis hijos. También algunas de nosotros sufrimos de una censura terrible, hay que también decirlo así, hay quienes no. En el caso decías el de Jen fue muy mediático porque ella no ha sido censurada. No ha sido censurada ni por su agresor, ni tampoco por las autoridades. Y entonces cada caso es distinto, ¿no? El de Lizzy tampoco, pero el mío sí, ¿no? Fue como muy censurado desde un principio, cosa que pues siempre siempre apelo a eso. Si no hablamos nos matan, si no hablamos nos desaparecen, si nos silencian nos empobrecen, porque no saben lo que puede hacer la diferencia de una víctima el hablar y no hablar. Claro. Hace toda la diferencia, inclusive de una misma vida, ¿no? De una vida propia. Pero bueno, así fue, retomando un poco conforme se fue haciendo esto más público y más mediático sobre la información y demás, es que se nos acercan las autoridades, también tocamos muchas puertas y empieza pues este trabajo arduo de hacer la ley, ¿no? Había que tipificarla. En 2 años son hoy por hoy 24 estados los que tienen la ley vicaria, nos faltan 8. Ahí vamos, las vamos trabajando, son 8 estados difíciles y complejos, eso también se va aprendiendo en el camino. Tiene sus variantes como todo, y de empezar 3 mujeres, nos convertimos hoy en 3.500 mujeres a nivel nacional. Hoy me enorgullece, todo esto. Yo a título personal, sé que lo comparten mis cofundadores, nos sentimos halagadas con una enorme responsabilidad de continuar con esto. Ya no hay marcha atrás, Diana. No. Nunca pensamos, te lo digo con toda la humildad del mundo, jamás en la vida pensamos que esto iba a tener pues que la gente nos siguiera, que la gente nos hiciera caso, y sobre todo validar, ¿no? Era tan importante validar el sentimiento, el hecho de este tema de que te dicen, es que estás loca. Pues las autoridades no pensaban que yo estaba tan loca, ¿no? Cuando proponíamos la ley, o los legisladores. Siempre la familia de él y él te van a ver como si estuvieras loca. Que también nos ponemos locas con ellos, porque también la agresión que recibimos es una agresión constante, brutal. Pero lo que importa es la gente que sabe. Y lo demás, mira,
como caballito de carrera para adelante. Y a mí lo que me importaba es que ser escuchada y que y que legisladores y gente que sabe realmente lo que está haciendo, porque nosotras no venimos de eso, dijeran, no están locas, efectivamente, y cuando eso no escala con senadores o con diputados o con fiscalías o jueces o quien sea y digan, esto me checa, esto me hace sentido, porque esto sí parece una pandemia. ¿En dónde crees que radique el actuar, porque estamos hablando de una violencia vicaria de hombre a mujer, el actuar del hombre es la sociedad, es la educación, es la cultura? Yo creo que es la combinación de las tres. Yo creo que le diste justo así en el lugar correcto. Yo creo que es una combinación de las tres. Se habla mucho de esta nueva masculinidad que hay que trabajar con las nuevas generaciones, pero yo definitivamente creo que es una combinación de las tres. Y creo que, abonando a lo que dices, Diana, uno de los factores tan importantes es el tema de la complicidad. Que muchas mujeres son cómplices de este machismo, claro, empezando por las mamás. Lamentablemente sí. Esto lo vemos de nuevo, esto es un patrón, esto ya no es solo tú o tú. Si cuando tú ves tantos casos al día, ya casi me sé la retórica de memoria. Ya sé lo que viene y ya nada me sorprende tampoco. Desgraciadamente, efectivamente, son las mamás de estos agresores los que muchas veces están en contubernio con ellos. Definitivamente la pareja, la nueva pareja, la pareja que viene de años atrás, no importa, pero se puede sumar también si hay una hermana, si hay una prima, y es quien le haga de un rol materno, es decir, esa parte no desaparece, nada más la sustituyen. Y un factor aquí importante es que muchos de estos pues hay que llamarlos como son, de estos agresores, porque no todos los hombres son agresores de ninguna manera, ni va por ahí, ni tenemos ningún tema contra los hombres, al contrario, afortunadamente hemos tenido relaciones valiosísimas con hombres. Me refiero a que pues muchas tenemos hermanos, tenemos un hijo hombre o hijos hombres, tenemos amistades, tenemos papá. Y sí, aquí no se trata de hombres contra mujeres, no, simplemente es tipificar lo que puede ocurrir. Con cuanto a la ley, ¿en qué, o sea, específicamente, como hay tanto recoveco y tantas formas de hacer esta violencia, cuáles son los puntos fundamentales de la ley vicaria? Es una pregunta un poco difícil porque fue tipificada por cada estado. Y cada estado tiene ciertas variantes en sus códigos civiles y en sus códigos penales. En todos parejo entró en la ley de acceso a una vida libre de violencia para la mujer. Esta serie de leyes, digámoslo así, fueron hechas en un país en donde constantemente ya hay una alerta de género, desafortunadamente, en un país en donde la diferencia, la disparidad entre un hombre y una mujer dicen que es de 300 años para poder llegar a tener un piso parejo. Estas son, es un instrumento de carácter urgente, es un instrumento temporal, digamos, pero de carácter urgente, en lo que hay una paridad. ¿Sí? En estas leyes, esta ley de acceso, se incluyen, por dar un ejemplo, pues por ejemplo, el feminicidio sería algo. ¿Ves? Que estaría ahí, porque es algo muy particular de la mujer. Ahora, en los códigos civiles y en los códigos penales, en donde fue entrando, depende del estado, penalización se dio diferente, hay ciertas variantes, a veces va de 6 a 10 años, por ejemplo, de cárcel, otros van de 4 a 8, y así, eso es lo que tiene como la variante. Lo que sí entra igual es en la ley de acceso, y de ahí cada estado está empezando a tipificar en sus códigos. Ok, entonces nada más habría que dar un buen clavado para ver exactamente. Depende por estado. Por estado y cuál es el agravante de la situación. Digamos, si una persona, si está en un proceso, esto ya se puede empezar a decir, oiga, decía el abogado, yo creo que es violencia vicaria y ya se están entendiendo. Estamos viendo también que ya hay más jueces con perspectiva de género, afortunadamente. Y aunque no esté en el Código Civil o en el Código Penal, sí se puede mencionar como un agravante, lo acabas de decir, tal cual. También es importante decir que en algún momento ya va a pasar la federal, creemos que no pase mucho tiempo, de hecho, bueno, ya hay una votación en la Cámara de Diputados, también en la de senadores, son 2 propuestas federales las que ya se han votado, falta un paso más para que esto ya se haga efectivo y con eso, bueno, se va a tener que homologar todo el país y bueno, sobre todo estos 8 estados que todavía nos
nos faltan y que es tan necesario, ¿no? Todavía están ahí Y colgando. bueno, pues lo que quisiéramos lograr es que no hubiera necesidad de acudir a este tipo de instancias, ¿no? O sea, como estamos diciendo, no son hombres contra mujeres, no. Simplemente quisiéramos que nuestros hijos pudieran tener una vida libre de violencia, convivir con padre y con madre, que no hubieran este tipo de sustracciones y este tipo de delitos, y ojalá que la sociedad se pueda dar cuenta de que esto es necesario, porque yo creo que este es un diálogo que teníamos pendiente desde hace muchos años, que desafortunadamente se están brotando tantos casos es porque algo se tenía que hacer, y la identificación precisamente viene de ahí, de que estamos muchísimas personas, muchísimas miles de mujeres pasando por esta situación. ¿Cuándo crees tú que sea, o sea, crees que el hecho de que ya se vuelva ley pueda hacer que esto se haga una diferencia? Sí, toma su tiempo. Definitivamente esto es una ley muy joven, es un movimiento muy joven. Esto apenas empieza a resonar en las instancias legales, con las autoridades y también en la parte psicológica, porque hay que recordar que este término, la violencia vicaria, pues tiene estos dos caminos. Se vuelve un término psicológico, pero también se vuelve un término legal, ¿no? Entonces apenas, o sea, ahí vamos. Ahorita la sociedad civil casi, ¿no? Todo el mundo que le pregunto o que cruza mi camino sabe, ha escuchado y demás, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, Diana, muchísimo trabajo. Es tanto el daño también, es algo que ha existido durante cientos de años, no es nuevo este tipo de violencia. La diferencia es que hoy por hoy ya tiene nombre y apellido, esa es la diferencia, y la diferencia es que hoy por hoy había que tipificarla. Y creo que el primer paso de todo proceso es pues darnos cuenta que hay un problema, nombrarlo y trabajar en ello, ¿no? Y otra cosa, no ser cómplices. Totalmente. Hablábamos de qué es lo que pasa en México, como esa peculiaridad, si es la educación, si es la cultura, y yo creo que sí, es esos tres elementos que habías dicho, pero también es la complicidad, la red de complicidad, no nada más es la familia, y que te decía que muchos de estos padres, estos agresores, no tenían una paternidad activa. No eran padres realmente activos en el día al día de los niños. Claro, hay padres diferentes en estilos y demás, pero en general no llevaban una paternidad activa. Por consecuencia, cuando se llevan a los niños, ¿no? Como este acto de venganza, este acto de ahora sí te voy a dar donde más te duele, pues ¿qué tienen que hacer? Sustituir tu rol. Encargarlas con las abuelas o con las tías. Con las tías o con la nueva pareja o con gente que contratan, porque tu rol está siendo sustituido. Esa es la verdad. Estas personas, estos hombres, estos agresores particularmente, no están dejando a un lado su vida. Como muchas veces nosotras las mujeres tenemos que sacrificar porque esa muchas es otra, cosas. porque si se te ocurre rehacer tu vida con otra persona, se enojan más. Sí, bueno, y es un castigo, y es un castigo. Sí. Y lo hemos visto inclusive cuando tratan de llegar a acuerdos, a convenios, que ponen eso, ¿no? Si ella se vuelve a casar, si ella tiene pareja, pues entonces otra vez no, los niños no pueden convivir con ella y demás, y ha sido como intercambio de, ¿quieres ver a los niños? ¿Quieres estar con los niños? Sí, bueno, a pesar pero te que ya prohíbo. Lleves años divorciada, o sea, ¿cómo osas tener otra pareja? Por ejemplo, entre muchas otras cosas que sí son prácticamente violatorias a los derechos humanos, así de tajante, ¿no? Así. Pero la desesperación de una madre de estar y ver a sus hijos, muchas veces pone todo eso de lado, lo sacrificas, porque son tus hijos, ¿no? Entonces decía, pues estos padres no, la gran mayoría de las veces no han sacrificado nada, no han sacrificado puestos, trabajos, jornadas laborales, las han reducido para a lo mejor tener menos entrada, menos salario, no han renunciado a sus puestos, no han cerrado sus negocios. Digo, la verdad es que no es lo común, ¿no? Que es lo que a nosotros nos pasa con nuestra maternidad. Finalmente hay que renunciar a muchas cosas, por lo menos durante un tiempo. Aquí no, aquí se te sustituye tu rol y lo que siempre digo es, pues es este borrado de la mamá, ¿no? Sí, borrar del mapa, porque el señor está enojado con la señora. Invisibilizarla. Y hacerla a un lado totalmente. Y cortar el árbol genealógico a la mitad, porque no nada más es con uno, sino es con todo lo que carga uno. Amistades, familia, todo lo que te representa, todo lo que te rodeaba, todo tu red de apoyo, todo desaparecido, nulificado, sacar a los niños totalmente pues de ese ambiente, ¿no? De su madre y demás,
y nulificar totalmente lo que existía de ese lado maternal, ¿no? Y eso es terrible. Eso es cortar un árbol genealógico a la mitad. Es una violación a un derecho humano. Todos merecemos saber. De nuestros padres y de nuestras madres, los dos. Tenemos derecho a tener comunicación con nuestros hijos, tanto padres como madres, y los niños, por supuesto, que son los primeros que tienen este derecho. En tanto que no sean agresores y demás, ¿no? Porque eso también es algo que hemos visto como una característica. Muchos de estos agresores no es la primera vez, sino ya vienen jalando denuncias, ya tienen denuncias, no nada más de sus exparejas, pero también de otros ámbitos, laborales, con socios, a lo mejor con otros familiares. O sea, traen una vida con mucho conflicto y eso lo podemos ver también muchas veces como un patrón. No se van de 0 a 100. Este perfil, ¿no? Este perfil tan particular y peculiar. Pues yo espero que esto pues pueda caer siempre en la familia mexicana, en la familia latinoamericana, que tiene muchas estas características. Obviamente que el que sea ley ya es una excelente noticia, ya se van a pensar las cosas más de una vez para hacer determinadas acciones. Y bueno, pues un llamado a la sociedad para que exactamente no haya cómplices en nosotras las mujeres, que sepamos distinguir. Y pues si alguien está hablando mal de una mujer, un hombre, pues si no te quieres retirar, simplemente no le haces caso y ya, ¿no? Pero pues empezar a respetar esos códigos, yo creo que eso también es súper importante. Súper importante, sí. Siempre tan importante seguir hablando, seguir prendiendo esas cámaras, ¿no? Esos micrófonos, dejar correr la tinta, no nos invisibilicen, no nos censuren. De ahí también a veces depende nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra integridad, el que podamos salir adelante. Y en un país en donde desafortunadamente pues hay tanta violencia de género y que no es ni siquiera discutible, que se sabe que no es algo de lo cual nos deberíamos de sentir orgullosos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y seguir haciendo fuerza entre mujeres y bueno y también hombres maravillosos que se han sumado también a la lucha con nosotros, apoyarnos desde abogados, hombres, ¿no? También maravillosos que han dicho esto no es posible, legisladores, como dije hace rato, algunas autoridades, por supuesto, amigos, familiares y demás, saben lo que se vive, porque este daño no nada más es para una, es el daño colateral para toda una familia. Tenemos familias genuinamente destruidas por esto, abuelos sufriendo, tíos, hermanos separados, gemelos separados, medios hermanos separados, y no es incomprensible una crueldad así, y es por eso que se ve tan evidente que es un acto de venganza absoluto hacia ella, porque no puede ser que toda la red que acompañaba a esa mujer, ¿no?, fuera mala. Exactamente. Pues bueno, con esto vamos a dar por terminado ahorita, no sin antes decirles que por supuesto no están solas. Aquí vamos a poner las redes del frente, bueno, también los datos de Alex, de Jen, de Liz, que yo no tengo el gusto de conocerla, y de todas nosotras. Estamos para cobijarnos y esperemos que esto algún día llegue a su fin. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado con nosotros. Gracias, Diana. Y juntas somos más fuertes. Así es, así es. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos vemos en la próxima.